Las diarreas crónicas en sí, muchachos, es un tema interesante porque no es un enfoque de una sola patología, ¿ya? En realidad las diarreas crónicas, cuando hablamos de este problema de salud, vamos a ver varias condiciones que pueden llevar al paciente a tener esta diarrea que interfiere con su ritmo de vida natural, ¿no? Y que amerita muchas veces un enfoque diagnóstico adecuado para poder darle un buen tratamiento. ¿Está bien? Bueno, en realidad, ¿quién no ha tenido diarrea, no? Alguna vez en su vida, ¿no? Que sea, pues, autolimitada, pero al fin y al cabo has tenido, ¿no? Entonces es incómodo. Imagínate vivir con eso 3 meses, ¿no? Es algo recontra feo, ¿no? Entonces, así llegan los pacientes a la consulta y así hay que abordarlos para poder darle solución a sus problemas, ¿ya? Entonces, vamos a empezar por algunas consideraciones generales. Mira, el peso promedio de las heces es de 200 gramos en 24 horas. Eso es lo que pesan las heces normales, ¿ya? Alguien por ahí las pesó todo el día, no tenía nada que hacer, pesan 200 gramos, ¿ya? Ahora, un incremento de aproximadamente 50 a 60 mililitros de agua fecal provoca heces sueltas, o sea, cuando aumenta la cantidad de agua en las heces. Este es un dato interesante, ¿eh? Ahora, un incremento de 100 mililitros de agua fecal incrementa el peso de las deposiciones por encima de 200 y ya vemos diarrea. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de heces sueltas, podemos tener dos mecanismos principales, que no son los únicos, pero son los principales, que es la falta de absorción de agua y electrolitos, o sea, pierdes los electrolitos por alguna u otra razón, y la segunda es el incremento de la secreción de estos, ¿ya? Que del mismo enterocito hacia afuera se estén eliminando este sodio, este potasio, ¿no? La diarrea se define como la disminución de la consistencia de las heces. Ojo, ese es un concepto importante, pero también hay una definición funcional de la diarrea, que es el aumento de la frecuencia de las deposiciones con relación al ritmo habitual. Por ejemplo, hay pacientes que tienen deposiciones pastosas, pero que van al baño 4 o 5 veces al día, y lo normal es que vayan 2 o 3. Esto es, ¿ya? Entonces, si ya tiene más deposiciones de lo normal en su ritmo evacuatorio, ya podemos hablar de diarrea, ¿está bien? Ahora, el aumento del volumen asociado a la relación del ritmo habitual es lo que va a determinar eso, ¿no? Y esto generalmente tiene una relación con la mala absorción de agua y sales, ya vamos a ver. Entonces, aquí llamamos diarrea crónica. La diarrea crónica, ojo, no es un paciente que viene y dice, doctor, toda una semana he estado con diarrea. Eso no es diarrea crónica. La diarrea crónica se define por 3 o más semanas de duración de la diarrea, siempre y cuando ésta sea seguida. ¿Está bien? Ahora, si el paciente tiene episodios de diarrea, o sea, le da por momentos, o por una semana, 2 semanas, luego se autolimita y vuelve a aparecer luego la diarrea, se vuelve a autolimitar y luego vuelve a aparecer, estos episodios, por así decirlo, tienen que durar al menos más de 3 meses o más para poder decir que es una diarrea crónica, siempre y cuando no sea seguida. Si la afectación es continua, que dure 3 semanas o más, ¿está bien? Pero si se presenta por episodios, que tengan una duración de 3 o más meses. ¿Se entiende esa definición? Correcto. Entonces, diarrea crónica, 3 semanas o más, y si es de manera episódica, de 3 meses o más. Muy bien. Causas y mecanismos. Hay varios tipos de mecanismos fisiopatológicos que van a producir esta diarrea. Tenemos acá, primero, por ingesta de sustancias pobremente absorbidas, que actúan como osmoles efectivos, ¿no? Arrastrando agua hacia afuera de la luz y produciendo la diarrea. ¿Te acuerdas un ejemplo de este tipo de diarrea más frecuente? Bueno, acá está, por ejemplo, las diarreas que se producen por mala digestión de los carbohidratos, por ejemplo, en los niños que tienen intolerancia a la lactosa, ¿ya? La lactosa es un carbohidrato que actúa como un osmol efectivo y produce una diarrea osmótica, ¿está bien? Otro, por ejemplo, los pacientes cirróticos les damos lactulosa, que también actúa como un mol efectivo que también puede arrastrar agua, ¿no? Por pérdida excesiva de electrolitos fecales, acá tenemos las diarreas secretoras, ¿ya? Las diarreas secretoras, las infecciones. Ojo, la causa de infecciones que producen diarrea son múltiples, que ya vamos a ver ahí.
hay que saber que hay infecciones en inmunosuprimidos y en inmunocompetentes que pueden causar diarrea. Ojo que en los pacientes con HIV ustedes van a ver una gama de parásitos que producen diarrea que no son comunes en el paciente que no tenga esta enfermedad, ¿no? Por ejemplo, está el Cryptosporidium, Microsporidium, Campylobacter, etc. Bueno, la reducción del área de la superficie de la mucosa, eso cuando hablamos del intestino corto, o sea, cuando la vellosidad intestinal tiene que estar intacta, ¿ya? Para poder absorber el agua y los electrolitos. De lo contrario, se va a ir en diarrea del paciente. Ausencia de mecanismos de transporte iónico de forma congénita, raro, pero existe. La inflamación mediante mediadores inflamatorios. Por ejemplo, las enfermedades inflamatorias intestinales. ¿Se acuerdan? La colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn, ¿no? La desregulación, por ejemplo, del sistema nervioso entérico. Ustedes saben que los pacientes diabéticos tienen siempre algún grado de neuropatía, ¿no? Entonces eso también afecta al sistema entérico, ¿está bien? Y los pacientes con diarrea y son diabéticos también entra en el diagnóstico diferencial la diarrea por disautonomía o por alteraciones del sistema nervioso entérico, ¿está bien? Secretagogos circulantes son hormonas o neuropéptidos secretados por algunos tumores que van a producir la secreción de líquido en el intestino. Acá lo más importante que hay que recordar son los tumores neuroendocrinos o los tumores carcinoides, ¿ya? Que producen diarrea. ¿Se ha escuchado hablar de tumores carcinoides, no? O neuroendocrinos. Son tumores productores de hormonas, ¿ya? Ya les voy a enseñar más adelante los ejemplos. Esto es lo mínimo que tienes que saber, ¿ya? Que existen estos 4 mecanismos fisiopatológicos. Uno es la diarrea secretora, que generalmente es una diarrea de tipo acuosa, porque es abundante. La otra es la diarrea osmótica, que también es una diarrea acuosa, ¿no? La diarrea por mala absorción son heces grasosas, ¿no? La llamada esteatorrea, ¿no? Que produce heces grumosas que flotan ahí en la taza, ¿no? Abundantes. Y la diarrea inflamatoria, que es la que cursa con sangre y moco, ¿no? Que es la disentería. No siempre se manifiesta así, pero vamos a ver. Entonces, cuando hablamos de secretora, vamos a ver de cada una. A ver, ¿a qué te suena secretora? La secreción, ¿no? A ver, ¿pero quién va a secretar? El enterocito. Por algún otro mecanismo, el enterocito va a estar estimulado para que los iones, o sea, el sodio y el potasio, sobre todo el sodio, ¿no? Va a salir, ¿no? Y eso se va a jalar todo el agua. La diarrea osmótica, hay osmoles efectivos que les había comentado, por mala absorción. Mira, cuando se refiere a mala absorción, ¿dónde se absorbe? En el intestino. Grueso, delgado. Principalmente en el duodeno y en el yeyuno. Entonces, cuando hay mala absorción, hay causas de mala absorción. Entonces, la mala absorción puede darse en forma extraluminal, algo que no deja que pueda pasar o se pueda absorber a través de la vellosidad, o intraluminal, ¿no? Dentro del enterocito, que está afectando la vellosidad y no permita la absorción. ¿Está bien? Acá tenemos varias enfermedades que pueden producir mala absorción. Cuando está alterado el enterocito, la vellosidad, en vez de ser alargada, se aplana y se atrofia. Entonces, acá tenemos un grupo de enfermedades que se llama la enfermedad celíaca, ¿no? El escroto tropical. Son enfermedades donde se daña el enterocito o la superficie del enterocito. Y no solamente por eso, también por ejemplo la giardia lamblia puede estar encima de la vellosidad y no deja absorber también. Entonces, hay otras causas. Y la enfermedad inflamatoria, Shigella, Salmonella, si es infecciosa, o colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn. Bueno, entonces la diarrea secretora, el mecanismo es la falla en el transporte de agua y electrolitos, excesivamente hacia afuera. Las características de las posiciones son veces acuosas, generalmente son de gran volumen, son diarreas que dan volúmenes grandes de 1 litro en 24 horas. Al paciente tú le dejas de dar comida y igualito sigue con la diarrea, ya persiste a pesar del ayuno. En cambio, cuando el paciente tiene una diarrea osmótica, tú le dejas de dar comida, se corrige la diarrea porque no está recibiendo los moles, o no está recibiendo lo que le produce la diarrea. Y acá el GAP osmótico fecal es menor a 50 milimoles por kilo.
traducción. Listo. Mira, el gap osmolar en la materia fecal es importante por lo siguiente. La osmolaridad de las deposiciones o de las heces generalmente es de 290. Y esto está en relación con la suma de los aniones y de los cationes, ¿no? Del sodio y el potasio, principalmente. Entonces, el cálculo se realiza así, mira, acá. 290 siempre va a ser 290, que es la osmolaridad normal, menos 2 veces la suma del sodio y el potasio. Entonces, sodio y potasio de las heces, no de la sangre, de las deposiciones. Entonces, mira, si tú tienes un sodio y potasio alto en la deposición, ¿piensas en una diarrea secretora o osmótica? Si estás eliminando más electrolitos. Si estás eliminando más electrolitos, secretora, ¿sí o no? Entonces, si tus sodio y potasio son altos, ¿no? Por ser una diarrea secretora, supongamos que entre la suma del sodio y del potasio sea, por ejemplo, vamos a poner acá 120, ¿ya? 120 milosmoles entre sodio y potasio. Multiplicado por 2 sería 240. 290 menos 240, 50. Entonces, cuando es menor a 50 o menor o igual a 50, esta diarrea es de tipo secretora, ¿está bien? Porque esta suma sale con un número muy alto y al restarlo la diferencia va a ser menor, ¿está bien? Pero si la diarrea es osmótica, la cantidad de sodio y potasio, como ustedes ven acá, es poquita, es baja. Entonces, supongamos que acá está entre sodio y el potasio 40, ¿no? 40 por 2, 80. 290 menos 80 sale 210. Entonces, si es mayor a 100, ¿ya? Significa que hay poco sodio y poco potasio que se está excretando. Entonces la diarrea es osmolar. ¿Se entiende? Ya, en castellano. Si es menor a 50 es secretora, el GAP, ¿está bien? Pero si es mayor a 50 es una diarrea de tipo, o mayor a 100 es diarrea de tipo osmótica. Acá está. Diarrea secretora, menor a 50, diarrea osmótica, mayor a 125. ¿Cuenta fácil, ah? Ya, listo. Muy bien. Causante de diarrea secretora. Ya, el abuso de laxantes no osmóticos. Por ejemplo, hay abuelitos que les gusta comer la cáscara sagrada, ¿no? Tomar el bisacodilo, que es un laxante no osmótico, que es el Ciruelax, el aceite de resino. Ojo, el consumo crónico de alcohol. El alcoholismo también produce diarrea secretora. ¿Está bien? Las drogas, venenos en algunos casos, las toxinas ambientales como el arsénico. Esto es importante porque puede ser pregunta de examen, ¿eh? El adenoma velloso de colon produce diarrea secretora, ¿ya? Es una lesión que hay en el colon, generalmente en el sigmoides y recto, siempre y cuando sea velloso, porque si es tubular no, produce diarrea secretora. La mala absorción ileal de ácidos biliares también puede producir diarrea secretora. Pacientes con resección ileal, también enfermedad de Crohn. Ojo, los pacientes con enfermedad de Crohn no solamente, ¿qué tal, doctor? No solamente tienen diarrea inflamatoria, también pueden tener diarreas secretoras, sobre todo cuando no se absorben los ácidos biliares y ustedes saben, puede ser el lugar más frecuente de afección de la enfermedad de Crohn. El ilion distal, ¿está bien? El ilion. Entonces, si se afecta el ilion, no se absorben las sales biliares y estas pasan y se producen las diarreas secretoras. Pacientes colecistectomizados también igualito. Como ya no tienen vesícula, estos pacientes ya no controlan el flujo de bilis y sale directo. Entonces, también las sales biliares, los ácidos biliares pueden producir diarrea. Muy bien, la fístula enterocólica es otra causa de diarrea secretora. Y lo que les comentaba, existen neoplasias, los llamados tumores neuroendocrinos, que producen sustancias que van a producir, o hormonas que van a producir secreciones aumentadas en el intestino. Acá tenemos el síndrome de Zollinger-Ellison, que se caracteriza por un tumor localizado en el páncreas que va a producir gastrina. ¿Ustedes han escuchado, no? El síndrome de Zollinger-Ellison, ¿ya? Y el síndrome de Zollinger-Ellison, al producir gastrina, vamos a ver múltiples úlceras gástricas, sobre todo en el cuerpo, ¿ya? Los lipomas, que van a producir péptido intestinal vasoactivo,
el somatostinoma, la mastocitosis también, el carcinoide, los tumores carcinoides son los que producen cualquiera de las que les he mencionado, ¿ya? Y para el diagnóstico se mide esta sustancia que es el 5-hidroxiindolacético urinario, que es un precursor de la serotonina, ¿ya? Y esto es interesante, ¿ya? El carcinoma medular de tiroides también puede producir, a través de un mecanismo secretor, diarrea crónica. Bueno, ya hablamos de la diarrea secretora, ahora vamos a hablar de la diarrea osmótica. Es más fácil, eso se produce por la ingesta o mala absorción de sustancias no absorbibles o osmóticas. Generalmente son de poco volumen, menos de 1 litro. El paciente presenta muchos gases, produce flatulencia. Por eso cuando el paciente tiene intolerancia a la lactosa... ¿Eh? Está con gas. Bueno, entonces esa es una característica. Allá, quemantes a la emisión, les arde el ojo rojo y disminuyen con el ayuno, ¿ya? O sea, cuando dejan de comer o de ingerir la sustancia que le está produciendo la diarrea, esta se controla. Y como les comentaba, el gap osmótico fecal acá es mayor a 50 miliosmoles. ¿Está bien? Entonces, en la diarrea secretora hay mayor secreción de electrolitos, pero el gap es menor a 50. En la diarrea osmótica hay menor secreción de electrolitos, pero el gap osmótico es mayor a 50. Listo. La causa de diarrea osmótica, tenemos acá uso de laxantes. Por ejemplo, ¿quién no tomó la leche de magnesia, no? Ya. Ese es un laxante osmótico. Acá tenemos la mala absorción de carbohidratos, como le decía, la deficiencia de lactasa y otras disacaridases. Por ejemplo, en la intolerancia a la lactosa, carbohidratos no absorbibles como el sorbitol, la lactulosa, que ya les había comentado, y el polietilenglicol, ¿no? Que lo utilizamos para las preparaciones de colonoscopía. Bueno, la diarrea por mala absorción generalizada tiene las siguientes características. Generalmente se presenta en forma de esteatorrea. Esteatorrea presenta de grasa en las heces, ¿ya? Hay mecanismos para medir la grasa en las heces. Los más importantes son el test de Sudán y el de Kramer, ¿ya? Que ya les voy a mostrar más adelante. Es una diarrea osmótica y esto es interesantísimo. Hay pérdida de peso porque el paciente se desnutre, ¿está bien? Entonces, en la diarrea por mala absorción, acuérdate los siguientes ejemplos. En la infancia, el paciente con fibrosis quística. ¿Escucharon hablar de esta enfermedad? Hay una deficiencia en la acción de las enzimas pancreáticas por deficiencia de alfa-1 antitripsina. ¿Está bien? Que puede producir también alteraciones pulmonares, ¿no? Y una de ellas es la insuficiencia pancreática exocrina, ¿ya? Que lleva a la mala absorción. ¿Está bien? Entonces, mira, en la infancia acuérdate de la fibrosis quística como causa de mala absorción. Y en la edad adulta pueden haber causas que estén dañando el enterocito, ¿ya? O causas funcionales. Y entre las causas funcionales, las más frecuentes, o una de las más frecuentes, es la pancreatitis crónica, ¿ya? Porque en la pancreatitis crónica no se forman las enzimas pancreáticas, igualitos, hay una mala digestión de las grasas porque no hay acción de la lipasa y hay diarrea. Otras causas vamos a ver más adelante. Entonces acá mira, causa de diarrea por mala absorción. Ojo, se llama mala absorción, pero una cosa es mala absorción y la otra cosa es mala digestión. ¿Por qué? Porque el paciente puede tener su enterocito bien bacán, pero ¿qué pasa si no tiene enzimas pancreáticas? Bueno, que nada, ¿no? Entonces, si el paciente tiene su enterocito OK, pero no tiene buena función de enzimas pancreáticas o de otras enzimas, principalmente las pancreáticas, ¿ya? ¿Qué sería? ¿Mala absorción o mala digestión? Mala digestión. ¿Ah? Digestión. Mala digestión. Ya, la indigestión que te da en la mañana, esa se llama dispepsia, es otra cosa, ¿ya? Mala digestión es cuando no hay un buen efecto o buen efecto también, o por cantidad o por calidad de las enzimas pancreáticas, sobre todo eso. Y mala absorción, ya hay daño a nivel de la mucosa, o sea, del enterocito. Y acá tenemos lo siguiente, el sprue celíaco, que es un aplanamiento de las
de las vellosidades intestinales, ¿no? Por causas autoinmunes. Acá tenemos la enfermedad celíaca, que es el sprue celíaco, el sprue tropical, que es similar pero desencadenado por una infección, la enfermedad de Whipple, que es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria, Toperima whippeli, la gastroenteritis eosinofílica también, que produce aplanamiento de las vellosidades intestinales. Entonces, te preguntan algo en el examen, ¿el aplanamiento de las vellosidades intestinales está relacionado con la diarrea de mala absorción? Sí, y acá hay varias causas. Ya les había dicho la primera, que son las enfermedades que afectan a la mucosa. Otro es el síndrome de intestino corto. Por ejemplo, pacientes que han sido operados por una isquemia, por ejemplo, mesentérica, y que les han llevado más de 1 metro de intestino, y eso puede producir también mala absorción. La obstrucción linfática produce edema de la vellosidad intestinal y puede producir también mala absorción, sobre todo en pacientes con linfomas. Y la isquemia mesentérica, que la vemos en los pacientes, sobre todo ancianos, que tengan problemas de fibrilación auricular, puede desprenderse un trombo a una arteria mesentérica y producir una isquemia a ese nivel. ¿Está bien? Y la mala digestión, la principal causa de mala digestión, la insuficiencia pancreática exocrina. Pero eso no es todo, porque ¿qué pasa? Si encima del enterocito hay varias bacterias patógenas que no dejan absorber, eso se conoce como sobrecrecimiento bacteriano o el SIBO, ¿no? Enfermedad hepática también puede producir, en la cirrosis hepática hay una mala digestión, y también la disminución luminal de los ácidos biliares. Pero principalmente no te olvides de las dos primeras, ¿ya? Entonces, la causa más frecuente de mala digestión, ¿cuál sería? Mira, ya se sabe. Diarrea inflamatoria. Cuando hablamos de diarrea inflamatoria, hay que ver lo siguiente. Tiene 3 características. Hematoquexia. ¿Qué es hematoquexia? ¿Qué es rectorragia? ¿Sangre en esto? Glóbulos rojos. En esto. A ver, muchachos, vamos. Semiología y de la purita. ¿Qué es hematoquexia? Ya, rojo vinoso. Es una característica importante. La rectorragia es rojo rutilante, rojo vilita, como si te cortaras, ¿ya? Para que no te olvides, ¿ya? La rectorragia es gelatina y la hematoquexia es mazamorra, ¿ya? Ahí no te vas a olvidar nunca, ¿ya? El paciente que viene con hematoquexia es más oscuro, ¿ya? La tonalidad del sangrado. ¿Por qué te digo esto? Porque la rectorragia te indica sobre todo patología anorrectal. Puede ser un sangrado hemorroidal, una fisura anal o un tumorcito o un pólipo rectal, de repente. Pero la hematoquexia ya te habla de otra cosa. Por ejemplo, puede ser un sangrado diverticular, ¿no? O, que es la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja en adultos, ¿no? La enfermedad diverticular. O también las colitis. Y en el caso de las diarreas hay una colitis postinfecciosa que también se puede manifestar con hematoquexia. Sobre todo por salmonela o por Shigella. ¿Está bien? Entonces las colitis, no solamente la colitis ulcerativa existe, hay varios tipos de colitis. Colitis isquémica, colitis postinfecciosa, y en este caso las postinfecciosas causan hematoquexia. Ahora, no solamente es el sangrado rojo, también una característica importante de las colitis es la presencia de moco, que indica que hay una reacción inflamatoria positiva. ¿Está bien? Ustedes han visto cuando van al hospital, les pedimos a los pacientes leucocitos en heces o polimorfos en heces, o a los niños también les piden polimorfos en heces. ¿Está bien? Reacción inflamatoria en heces. A veces salen leucocitos más de 100 por campo, ¿sí o no? Eso tira más para una diarrea de tipo inflamatoria. ¿Está bien? Y la causa más frecuente de diarrea inflamatoria es la causa infecciosa, la más frecuente. ¿Está bien? Pero hay que hacer su contexto clínico, pues, o sea, el paciente está con fiebre, ¿no? Ha tenido picos febriles. Generalmente las diarreas infecciosas son así escandalosas, ¿ya? El paciente viene con fiebre, dolor abdominal, ¿no? Náuseas, deshidratado en algunos casos.
Bueno, entonces la fiebre y el dolor abdominal más la hematoquexia, ¿no? Son los signos que nos pueden orientar a una diarrea inflamatoria. Pero la diarrea inflamatoria tiene varias causas. Vamos a ver algunas. La enfermedad inflamatoria intestinal, y acá ¿quién está? La colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn, ¿está bien? Pero también hay las llamadas colitis microscópicas, y ahí está la colitis linfocítica y la colitis colágenósica. Ya, estas dos al menos. Ulcerativa y Crohn. Listo, ¿qué más? Enfermedades de las mucosas relacionadas a problemas inmunológicos. Diarrea en VIH. La mayoría de veces son diarreas inflamatorias. ¿Qué más? Las gastroenteritis eosinofílicas. Es otro tipo. Enfermedad de injerto contra el huésped en pacientes trasplantados de médula. ¿Ya? Eso lo viste en INE. Diarrea. ¿Ya? Acá no, acá hacen trasplantes autólogos. Ahí hacen trasplantes de donante compatible, pero no autólogo. O sea, puede ser de un hermano o una hermana. El autólogo no hay mucho problema porque no hay una respuesta inmune fuerte. Pero cuando ya viene la disparidad, puede haber enfermedad de injerto contra el huésped. Ya, otro día Silvia les va a enseñar mejor. La colitis isquémica también es una causa en abuelitos. La enterocolitis por radiación, clásica. Paciente con cáncer de cervix o cáncer de próstata que le dan radioterapia y que después de la radioterapia viene con sangrado y diarrea. Enterocolitis por radiación, o también llamada enterocolitis actínica. ¿Ya? Las neoplasias pueden producir diarrea inflamatoria, claro, sobre todo los linfomas y los cánceres de colon. ¿Sí? Y los patógenos bacterianos de tipo invasivo, sobre todo salmonella y Shigella. Lo he puesto al final, pero es lo más frecuente. Bueno, hay infecciones crónicas que pueden causar diarrea por diferentes mecanismos. No creas que todas las que están acá causan diarrea inflamatoria, algunas no. Por ejemplo, la Giardia no produce diarrea inflamatoria, produce diarrea osmótica. ¿Está bien? Ya. Mira, las bacterianas tenemos la TBC, la tuberculosis es una causa que nunca hay que descartar. La Giardia, las amebas, los nematodes, los ascaris. ¿Listo? Los citomegalovirus, ¿en qué pacientes podría haber colitis por citomegalovirus? Inmunosuprimidos, ¿ya? Citomegalovirus y herpes simple pueden producir infecciones, pero sobre todo en pacientes inmunosuprimidos. No es normal ver una colitis por citomegalovirus en un paciente inmunocompetente. Y las que están relacionadas al SIDA o al VIH, que es el citomegalovirus, que también está acá, Mycobacterium avium, Cryptosporidium, Cyclospora belli, Cyclospora cayetanensis. Bueno, la causa más frecuente de descompensación en los pacientes con VIH es la diarrea crónica. Cuando ustedes roten en medicina interna, con el doctor Sánchez, y les dejen pacientes código blanco, va a ver que el más del 50% está ahí por diarrea. ¿Ya? Entonces, hay más causas. Bueno, otras causas de diarrea crónica tenemos la desorden del sistema nervioso entérico. Hay el sistema nervioso entérico relaciona el cerebro con el intestino. Hay una relación que ya está demostrada, ¿ya? Si tú estás estresado, tienes examen mañana, pues te da diarrea en el examen, ¿no? Eso pasa en algunos casos, ¿ya? Por ejemplo, el síndrome de intestino irritable puede haber esa relación, ¿ya? Así que no te sientas mala, está explicado eso. Ya, en pacientes posvagotomía, posipatectomía, la neuropatía diabética, como les había comentado, el hipertiroidismo, ¿ya? La enfermedad de Addison y el intestino irritable. Diarrea ficticia se refiere a pacientes que se autoinducen la diarrea para producir o para ganar un beneficio, ¿no? O por otra causa. Ahora tenemos el síndrome de Munchausen, ¿no? Eso les enseñaba en psiquiatría, ¿no? Que es cuando te haces una automutilación o te produces un daño para llamar la atención, ¿no? Ya sea de un familiar o sacar ventaja de algo, ¿no? Y la bulimia, ¿no? Que come y después se toman su laxante. En niños, ¿cuál es la causa más frecuente de diarrea en niños o diarrea crónica en niños? Infecciosa. Ojo, mira, la diarrea infecciosa es la causa más frecuente, por eso siempre hay que descartarlas. ¿Está bien? ¿Y cómo la descartas?
O un coprocultivo, bueno. Un cultivo de heces. Sencillo, barato. Listo. La intolerancia a la leche de vaca o de la proteína de la soya. Esto es interesante. No solamente le echan la culpa a la lactosa, también hay intolerancias a las proteínas, sobre todo proteína de la leche de la vaca o proteína de la soya. Una infección oculta también puede dar una diarrea. La malnutrición puede dar diarrea como parte del kwashiorkor. La fibrosis quística del páncreas, lean en la noche esto de acá, si no tienen sueño, lean. La hipogamaglobulinemia transitoria es una enfermedad más rara. La enteropatía al gluten, que es en pacientes europeos, esto no hay mucho acá. La enteropatía al gluten es similar a la enfermedad celíaca, ¿ya? En la enfermedad, el Hirschsprung, la enfermedad de Hirschsprung es la aganglionosis del recto, ¿ya? La enteropatía perdedora de proteínas, enterocolitis necrotizante, eso es en lactantes. En lactantes tener en cuenta esta. Enfermedades inflamatorias, síndrome de intestino corto, etc. Bueno. Entonces, cuando abordas un paciente con diarrea crónica, vamos a ver, el paciente llega a la consulta, doctor, tengo diarrea más de 3 semanas. Listo. ¿Cómo son las deposiciones? Vamos a ver cómo lo abordamos. Hay que preguntarle si desde nacimiento, de manera brusca, o si estuvo bien y luego empezó con un poquito de diarrea, pues ya ha ido aumentando hasta hacerse más frecuente. El patrón de la diarrea es continuo o intermitente, ¿no? La duración de los síntomas dura días, semanas, meses, años, ¿no? Característica de las deposiciones, importante, si es agua, si es con sangre o si es grasosa. Ya si tienes estas características, ya más o menos te enfocas en lo que puede ser. La presencia de incontinencia fecal, o sea que se le escapa la diarrea, porque también puede ser paciente que tenga debilidad del piso pélvico y puede haber diarrea, ¿no? Factores agravantes, la dieta y el estrés, esto está relacionado con el sistema nervioso entérico. Factores mitigantes, por ejemplo, cambios en la dieta o el uso de algunos medicamentos mejoran la diarrea. La presencia de dolor abdominal, ¿dónde le duele? ¿Qué tipo de dolores? ¿Tiene relación con las comidas? ¿Es cólico o no es cólico? Y este dato es interesante, la pérdida de peso. Porque en la pérdida de peso tú puedes determinar si presenta algún síndrome consultivo o no y pensar sobre todo en pacientes mayores de 50 años que tienen diarrea, piensa de malo, ¿ya? Porque pueden tener un cáncer de colon. Entonces habría que hacer un estudio colonoscópico, ¿ya? Pérdida de peso, ¿cómo ha sido esta? Factores epidemiológicos, ingesta de agua o alimentos contaminados que puedan justificar una diarrea infecciosa, viajes a algún lugar, la diarrea del viajero por E. coli, ¿no? Enfermedades en otros miembros de la familia. Historia de medicación, cirugía, radiación, como les había comentado, para diarreas post-radiación. Posibilidad de ingesta subreptiza de laxantes. Hay gente que toma bastantes laxantes de forma indiscriminada, sobre todo algunos que tienen problemas psiquiátricos. Ojo, estudio de enfermedades sistémicas, o sea, diarrea como manifestación clínica de una enfermedad que ya tiene. Por ejemplo, el hipertiroidismo, la diabetes, enfermedades del colágeno. Acá tenemos, por ejemplo, lupus, ¿ya? El VIH a la cabeza. Si el paciente tiene diarrea crónica, pídele un test de ELISA, ¿ya? Siempre y cuando te haya salido negativo todo lo anterior. Registrar resultados de evacuaciones previas, informes escritos, radiografías, etc. En el examen físico hay que ver si el paciente tiene fiebre, que nos orienta a una infecciosa, hay edema, que nos orienta a una desnutrición, ascitis, si hay patología hepática, manifestaciones cutáneas de algunas enfermedades intestinales, por ejemplo, ¿cuál es la manifestación cutánea más frecuente de la colitis ulcerativa? El pioderma gangrenoso, ¿ya? Y de la enfermedad de Crohn, el eritema nodoso. El temblor, la taquicardia, si es que paciente con hipertiroidismo, la enfermedad pulmonar crónica o el derrame pleural, si es que pacientes con sospecha de TBC, ¿ya? Las adenopatías, las tromboflebitis migrans, en algunos casos más abdominal, fístula perianal. ¿Quiénes van con fístulas? ¿Los Crohn o los colitis? Los Crohn, ¿ya? Los Crohn hacen fístulas, la colitis no, ¿ya? No te olvides.
soplos cardíacos, sibilantes, hepatomegalia, en algunos casos de pacientes con síndrome carcinoide. Síndrome carcinoide producido por esos tumores que producen hormonas que dan diarrea. Dermatitis, artritis, etc., ¿no? Ok, listo. Y esto es interesante, esta lámina es importante. Si el paciente tiene un dolor en el cuadrante inferior derecho, acuérdate que en el cuadrante inferior derecho, ahí va a estar la válvula iliocecal y el ilion distal. Ahí es la localización más frecuente de la enfermedad de Crohn. Y hay síntomas sistémicos como fiebre, diarrea y dolor abdominal. Podemos estar frente a una enfermedad de Crohn. Ahora, la enfermedad de Crohn es una enfermedad rara en nuestro medio. ¿Ya? Más fácil es encontrar un político honrado que un Crohn en el Perú, ¿ya? Para que tengas una idea, ¿ya? En el Crohn hay reportados como en 30 años se han reportado 15 casos en Lima. Pero es frecuente en los países europeos, en España, en Alemania, en países nórdicos, por una cuestión también genética. Es como TBC, ellos no tienen, ¿no? Entonces, acá sí somos campeones mundiales, ¿no? Diarrea, palpitaciones, taquicardia, baja de peso, son síntomas de hipertiroidismo. Diarrea, pérdida de peso, palidez, ardor de lengua o glositis son signos de mala absorción de la vitamina B12. ¿Sí? Si tenemos el síndrome carcinoide, diarrea, flushing, se pone rojo el paciente, se pone rojo, hay soplo cardíaco porque también está relacionada con una estenosis tricuspidia, hepatomegalia, estaríamos frente a un síndrome carcinoide probablemente. El síndrome carcinoide se produce por tumores que secretan hormonas, ¿está bien? Tumores llamados neuroendocrinos. Episodios frecuentes de diarrea, factores de riesgo para HIV, por ejemplo, conductas riesgosas, ¿no? Homosexuales, drogadictos, etc. Y la enfermedad de Whipple, que es una enfermedad infecciosa, que es diarrea, adenopatías y dermatitis. Bueno, ya hiciste la historia clínica, ahora vamos a ver lo siguiente. Permite seleccionar adecuadamente al paciente para tomar decisiones de manejo diagnóstico acordes con el cuadro clínico. Los exámenes auxiliares se orientan sobre la base de lo obtenido por la historia clínica. O sea, ¿a qué me refiero? En medicina tienes que ser coste efectivo, tienes que ser acuicioso y utilizar tus recursos de acuerdo a lo necesario. O sea, no porque el hospital tenga todos los exámenes le voy a pedir todo. Puedes hacerlo, ¿ya? Pero no es lo ideal. Lo que sí te recomiendo es que tú orientes después. ¿Cuál es la parte más importante en el diagnóstico? La historia clínica. Si tú haces mal tu historia clínica, vas a hacer un mal diagnóstico, vas a hacer un mal tratamiento y tu paciente no va a responder para nada. ¿Okay? Entonces, medicina no es solamente dar medicamentos y el que le chute bacán, no. O pedir resonancias y tomografías contrastadas, no. Tienes que pensar un poquito. Entonces, has hecho una disquisición clínica importante, ¿no? Con todos los síntomas, los signos que te da el paciente, y tú orientas a lo que podría tener. Y de acuerdo a eso, pides tus exámenes de laboratorio complementarios para que tu diagnóstico sindrómico convertirlo a un diagnóstico etiológico. Por ejemplo, si el paciente tiene diarrea, tiene fiebre, ha bajado de peso, tiene conductas sexuales de riesgo, y ya le has preguntado, está flaquito, ¿qué le pedirías? ¿Una tomografía tóraco-abdominopélvica? Un ELISA, y si te sale positivo, es un HIV. Entonces, y si es un HIV, hay que pedir de todo. ¿Pero de todo en qué sentido? Parasitológico, buscando Cryptosporidium, Microsporidium, Ciclospora, Isospora belli, que son parásitos que solamente esa población tiene, ¿correcto? Entonces ya más o menos te vas orientando a eso. La disquisición clínica es lo más importante, pero para que llegues a ese nivel de poder tú, después de hacer toda la historia y quedarte con los problemas de salud significativos para poder tener una presunción diagnóstica adecuada, ese ejercicio. Todos los días tienes que ver, para que ya te orientes.
Algunos por la práctica dicen, no, ya, yo sé qué es esto. No, puede ser, pero no te sobres, porque es una buena costumbre empezar. Paciente, varón de 50 años con antecedentes de tal, para acá, ingresa con tal, poquito a poquito, ¿no? Plan. El plan no solamente es plan terapéutico, hay un plan diagnóstico, ¿sí o no? Entonces en tu plan diagnóstico vas a pedir analítica, que es laboratorio, imágenes, ¿está ahí? Luego pones tus problemas de salud orientados al problema. No, problemas de salud de tipo sindrómico. No siempre se encajan en síndromes. Por ejemplo, si tienes transaminasas altas, la hipertransaminasemia también es un problema de salud. ¿Sí? Entonces, los problemas de salud, cuando hagas historia clínica, trata de poner lo que te puede orientar al diagnóstico y concatenar. ¿Está ahí? Es como, por ejemplo, si tú tienes un síndrome febril, con un síndrome ictérico y con dolor en cuadrante superior derecho, ¿qué te orienta? Una colangitis, ¿cierto? Está ictérico, tiene dolor y tiene fiebre. Entonces, son los 3 problemas de salud. Con esos 3 nomás ya puedes tener una presunción diagnóstica. ¿Y cómo lo confirmas? Pide una ecografía. Y si en la ecografía hay un cálculo napoleónico, probablemente sí tenga una colangitis. ¿Está bien? Entonces, la idea es esa. Después de la historia clínica, ya vas a pedir los exámenes auxiliares, ¿ya? Y si la historia clínica no es orientadora, vuelve a hacer, ¿ya? Hasta tener una mayor... si algo no te cuadra o ves que no se ajusta, vuelve a hacer la historia. Bueno, ya. Ahora tenemos las consideraciones iniciales. Hay que ver si la diarrea es orgánica o funcional, ¿ya? Considerar la edad del paciente, la presencia o ausencia de síntomas sistémicos, la presencia o ausencia de diarrea que despierta al paciente cuando la diarrea se produce de noche. Esto indica que probablemente sea orgánica, ¿ya? El peso de la deposición también es importante para ver si es de gran volumen. El estado general del paciente, ¿sí? Si es acuosa, si es grasosa, sanguinolenta, o si es osmótica o secretora. Laboratorio básico, hemograma, velocidad de sedimentación o PCR, que se indica es un reactante de fase aguda para ver si tiene inflamación. Lo demás, lo básico, ¿no? Glucosa, creatinina, electrolitos séricos, es importante porque a veces hacen hiponatremias cuando la diarrea es muy severa, ¿ya? Perdón, hacen hipernatremias, ¿ya? Por deshidratación. Proteínas totales y fraccionadas y pruebas de función tiroidea. Bueno, cuando el problema es la historia clínica poco contributoria, hay que ver por niveles, lo que dice acá. ¿Qué es esto? Por ejemplo, en el primer nivel vamos a ver algunos exámenes de heces que no se piden cotidianamente, pero que nos pueden ayudar. Acá tenemos el examen directo en heces, que es el examen en fresco, para ver huevos de algunas larvas. El coprológico funcional. El coprológico funcional nos indica si es que hay sustancias reductoras en heces, ¿no? O grasa en heces. El parasitológico seriado, el coprocultivo y la investigación de sangre oculta en heces, que es el tébeno, ¿saben? Que nos puede orientar. Enterotest es también para ver la presencia de grasas en heces. La proctosimoidoscopía es el primer examen que se podría pedir, pero no es muy rentable en el sentido de que, por ejemplo, tú cuando examinas haces un examen de mama, te examinas la mama derecha, y también tienes que examinar la mama izquierda, ¿sí o no? Es como el colon, no vas a examinar solamente el colon izquierdo y no examinas el colon derecho. Entonces, más rentable que la proctosimoido es la colonoscopía completa, ¿está ahí? O la radiografía de colon en doble contraste, sobre todo en pacientes que no toleran la colonoscopía. Y acá tenemos el manejo diagnóstico, la historia clínica, los test rutinarios. Si la diarrea es funcional, dar tratamiento, de acuerdo a lo que tenemos. Por ejemplo, la insuficiencia pancreática, etc. Si hay sospecha de enfermedad celíaca, hay que tomar biopsias, ¿ya? Si es una anemia, hay anemia crónica, hay enfermedad autoinmune, estatura corta, o el paciente, o hay parientes también con diagnósticos de mala absorción, hay que ver test serológicos para sospechar de una enfermedad celíaca.
En el segundo nivel tenemos los test de investigación de Spruce celíaco. Entonces, ¿cómo yo puedo demostrar que las vellosidades intestinales están atrofiadas? A través de la biopsia intestinal. Para eso tengo que, es la prueba estándar, para eso tengo que hacer biopsias del duodeno, pero también puedo llegar al yeyuno. Entonces acá en el Spruce celíaco o en la enfermedad celíaca hay incremento de los linfocitos intraepiteliales y aplanamiento de las vellosidades. Ahora, ¿cuáles son los test o los anticuerpos? Esta es pregunta de examen MIRA, que son más sensibles y específicos para el celiaquismo. El antiendomicio tipo inmunoglobulina A, el antigliadina tipo inmunoglobulina GIA y los antitransglutaminasa. Y esos tres, el primero es el más sensible, ¿ya? Los anticuerpos antiendomicio. No te vas a olvidarlo. Listo, entonces, paciente con sospecha de mala absorción, estudio de la grasa fecal. Si esta es negativa, hay que ver el déficit de alfa-1 antitripsina, ¿no? Para ver si es que hay de por medio una fibrosis quística, y ver el test de permeabilidad intestinal. ¿Qué significa el test de permeabilidad intestinal? Lo que llamamos el tránsito intestinal, que es un estudio de contraste del intestino delgado. Si el estudio de contraste del intestino delgado muestra que hay alteraciones en las vellosidades intestinales, ya sean del yeyuno, sean del ilio, me obliga a tomar biopsia de esos lugares. Pero ¿cómo llegamos al intestino delgado más allá del duodeno? A través de un dispositivo que no es el gastroscopio normal, sino que se llama el enteroscopio. La enteroscopía es un tubo más largo que te permite llegar hasta el yeyuno, ¿está bien? Para tomar las biopsias. Y si en caso el intestino está indemne o normal, hay que buscar otras causas de mala absorción, porque el daño no está en el enterocito, sino es porque hay de repente mala absorción de carbohidratos o hay exceso de sales biliares. Y acá tenemos el test de la desilosa. No te olvides, ¿ya? El test de la desilosa es un monosacárido que se absorbe íntegramente a través del enterocito. Si este monosacárido, al darle al paciente, no se absorbe, la cantidad de desilosa en la sangre y en la orina va a ser baja, ¿está bien? Y entonces hay un problema de absorción, ¿correcto? Muy bien. Entonces acá tenemos, por ejemplo, investigación de grasa fecal negativa, investigar mala absorción selectiva a través de un tránsito intestinal, y si es positiva, hay que ver el test de la desilosa. Si el test de la desilosa es normal, investigar insuficiencia pancreática, porque acá están fallando las enzimas pancreáticas. Y si es anormal, se puede solicitar una biopsia de yeyuno. ¿Por qué? Porque estás demostrando de que el monosacárido no se está absorbiendo y debe haber alguna alteración en la vellosidad intestinal. ¿Está bien? Y el tránsito intestinal es importante. Si el tránsito intestinal te salen vellosidades alteradas, o el yeyuno es anormal, hay que entrar por enteroscopía a tomar biopsia de yeyuno. Pero si la alteración en el tránsito está a nivel del ilio, en el ilio, ¿qué vitamina se absorbe? B2. Entonces hay que pedir un test funcional, que es el test de Chini, ¿ya? Chini, que te sirve para ver la absorción de la vitamina B12, ¿ya? Esto asociado también a otras cosas como la anemia megaloblástica, ¿no? La glosita, etc. Y también en el ilium distal se absorben los ácidos biliares, por eso es importante también el test de ácidos biliares. ¿Está bien? Entonces, todo parte de la disquisición que hagamos de acuerdo al inicio con la presencia o ausencia de grasa fecal. Otros exámenes tenemos la TAC abdominal, que nos puede orientar a ver tumores, y dentro de los tumores tenemos los que producen gastrina, como el Zollinger-Ellison, el síndrome de Zollinger-Ellison, el 5-hidroxidolacético, que es la serotonina asociada al tumor carcinoide, la tirocalcitonina en el carcinoma medular de tiroides, y el polipéptido vasoactivo intestinal, el llamado cólera pancreático. Por ejemplo, esos son tumores secretores que producen diarrea secretora. Bueno, entonces, este es más o menos algunas causas infrecuentes de diarrea. Por ejemplo, tenemos por el uso de antibióticos, la colitis pseudomembranosa, que es producida por Clostridium difficile, ¿no? ¿Ya? Que hay que investigar toxinas para Clostridium difficile, ¿ya? Hay coloraciones especiales para Cryptosporidium y Microsporidium,
Es por eso que cuando pides para estos parásitos en pacientes con VIH hay que ponerle ahí, ¿no? Investigar Cryptosporidium y Microsporidium porque son tinciones diferentes. Bueno, el examen de sodio, potasio, pH en las heces, que es lo que les había mencionado, el GAP osmótico, la biopsia en la mucosa rectal, aparentemente sana también para investigar colitis microscópica o colagenósica, las inmunoglobulinas séricas en algunos pacientes con hipergamaglobulinemia, etc. Bueno, el tratamiento puede ser curativo, supresivo o empírico. El tratamiento inicial es evaluar el estado hidroelectrolítico del paciente, o sea, ver si está deshidratado o no, rehidratarlo. Si el paciente está tomando leche, que no tome, ¿no? Porque eso produce más diarrea. Tratamiento de... Hay pacientes que están con diarrea y te preguntan, doctor, ¿puedo tomar yogur? ¿Puedo tomar leche? No, estás con diarrea, ¿no? Ahorita no. Tratamiento de causas específicas, de acuerdo a lo que habíamos hablado. Y la medicación sintomática. Esto apréndetelo, ¿ya? Por ejemplo, si hay enfermedad inflamatoria intestinal, el tratamiento es con 5-aminosalicilatos o mesalazina, corticosteroides cuando es brote severo, inmunosupresores, ¿ya? Como los aciatropina. Si hay insuficiencia pancreática, ¿cuál es el tratamiento? Enzimas pancreáticas. El famoso creón, que tiene todas las enzimas. Enfermedad celíaca, el tratamiento es la dieta libre de gluten, ¿ya? Nada más. La enfermedad de Whipple es antibióticos, porque es una enfermedad infecciosa. Sobre el crecimiento bacteriano, antibióticos, sobre todo acá está la rifaximina. La tuberculosis intestinal, darle tratamiento específico. Deficiencia de lactasa intestinal, suprimir la leche y los derivados. ¿Okay? Hipertiroidismo, drogas antitiroideas. Enfermedad de Addison, reemplazo con esteroides. Esclerodermia, antibióticos también porque produce sobrecrecimiento bacteriano. El síndrome de Zollinger-Ellison, que es el gastrinoma, se trata con inhibidores de bomba de protones a altísimas dosis. El carcinoide con austriótide, que es un análogo de la somatostatina, ¿ya? El linfoma se trata con quimioterapia y la diarrea por ácidos biliares con secuestradores de ácidos biliares como la colestiramina. Del tratamiento sintomático empírico, el más frecuente usado es el bismutol, el jarabe rosadito para diarrea, ¿ya? 30 mililitros 2 veces al día. Y hay drogas que inhiben el tránsito, por ejemplo el difenexolato con atropina y la loperamida o el tobam, ¿no? Que produce un espasmo también del esfínter anal, ¿sí? Y los pacientes que tienen una diarrea crónica, persistente, que altera su estilo de vida y que ya no se puede controlar, el octreotide es una buena alternativa, pero por vía subcutánea, ¿ya? Es un análogo de la somatostatina que, entre comillas, seca las secreciones, ¿ya? Sobre todo en diarreas secretoras. Una preguntilla por ahí, un paciente de 30 años de edad que hace un año tiene episodios frecuentes de diarrea acuosa de poco volumen, a veces con restos de alimentos, acusa palpitaciones y cierto grado de nerviosismo. Conserva su peso, su manejo diagnóstico incluye pruebas que le permitan investigar, en primer lugar, si tiene palpitaciones, está nerviosito por ahí, hipertiroidismo, ¿no? No ha bajado de peso, o sea, no hay factores de riesgo para una enfermedad maligna. La cosa va por ahí, ¿no? También por la edad y por el tiempo de presentación. Listo. Muy bien, entonces eso es todo lo que les había traído, muchachos. No sé si tienen alguna pregunta o ya quieren irse a dormir. Cuando se un poco de diarreas, algunos consideran la hipermotilidad. O sea, diarreas ahí consideran osmóticas, secretoras, inflamatorias, inmotoras o hipermotilidad. Claro, ese tipo de diarrea está relacionado con el sistema nervioso entérico. ¿Sí? Hay pacientes que tienen hipermotilidad, como dices, puede ser secundaria a un problema nervioso tipo neuropático, ¿ya? Por ejemplo, pacientes con diabetes mellitus, o también algunos pacientes que tengan, sobre todo, síndrome de intestino irritable. Porque acuérdate que el síndrome de intestino irritable cursa con diarrea o cursa con estreñimiento, ¿está bien? Entonces, los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable que cursan con diarrea, tiene relación con la motilidad. ¿Otra pregunta? Vale, muchachos. ¿Lo entendieron todo o no entendieron nada?